Muchas bendiciones, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por un día más. Le damos gracias a Dios por esta hermosa bendición de poder compartir con ustedes a través de este hermoso canal Tribu de Judá. Quienes habla el pastor John Robles, y agradecido con Dios por este hermoso medio, por todas sus bendiciones, y creemos que este testimonio que vamos a tener a continuación va a bendecir toda tu vida. Mis hermanos, estamos agradecidos de que nos estás siguiendo video a video. Creemos en el Señor de que cada video te va a desafiar, te va a proyectar a ir por más, ¿sí? Agradecido y contento. Si no te has suscrito, puedes hacerlo y puedes mirar todo el material que ya tenemos desde ya en este canal Tribu de Judá. Hoy tenemos un día especial. Hoy vamos a compartir un hermoso testimonio. Por eso les dije en programas anteriores, no queremos solamente llevar un material, no es una palabra de motivación, no venimos solamente a hablarte de un cuento o de decirte cualquier cosa de un fundamento humano, no. Queremos traer evidencias de lo que Jesucristo, a través de nuestra fe en Jesús, nosotros hemos podido experimentar en nuestras vidas. El día de hoy tenemos una programación especial. Tenemos a nuestra hermana Dorianny Hidalgo de Peña, y ella va a compartir con nosotros testimonio de lo que realmente ha hecho el Señor en su vida. Vamos a compartir testimonios de evidencia que hemos visto de primera mano en ella. Nuestra hermana Dorianny Hidalgo se congrega con nosotros desde hace 11 años. Ha estado con nosotros como iglesia desde nuestro inicio, desde nuestra fundación, casada con nuestro hermano Máximo Peña. Tiene 3 hermosos hijos que ya vamos a estar compartiendo acerca de todo lo que el Señor ha hecho en su vida y las evidencias que ha traído en toda su vida. Mi hermana Dorianny le ha creído al Señor y ha visto un cambio desde su inicio hasta lo que estamos llevando en este momento en el ministerio. Pero es importante, ya que hemos hablado a través de esta programación de lo que es el trasfondo del mundo espiritual, hemos hablado en este programa o en este canal, a lo largo de este canal, estamos trayendo fundamentos que puedan desafiarte y transformarte. Mis hermanos, y hoy tenemos el privilegio de compartir con nuestra hermana Dorianny, ¿sí? Hoy ella va a compartir su testimonio, pero antes mi hermana Dorianny saluda a toda esta hermosa audiencia, esta comunidad que tenemos por el medio de YouTube. Bendiciones, mis queridos hermanos, y a toda la audiencia que ve en este canal. Le doy gracias a Dios de verdad por pertenecer a esta iglesia, Tribu de Judá, bajo la cobertura del apóstol John Robles y la pastora Frailaide Robles. De verdad que son de bendición en nuestras vidas. Gracias, apóstol, por esta invitación, y de verdad que me siento agradecida con el Señor por lo que ha hecho en mi vida. Amén, amén. Creemos en el Señor de verdad que ha sido de mucha bendición, y es por eso que queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Queremos compartir cada testimonio que podamos, cada evidencia que tengamos de lo que el Señor está haciendo. Dorianny, como bien ya lo hablamos, tiene 11 años compartiendo con nosotros en el Señor, y a través de estos 11 años de tu conversión al Señor, desde un tiempo para acá, no nos podemos proyectar en todo, desde un tiempo para acá ha llegado una herramienta importantísima a nuestras vidas. Lo hemos mencionado. Trabajamos actualmente con un ministerio llamado Cristo Libera Internacional, el cual honramos la vida del pastor Roger Muñoz, y actualmente bajo la cobertura y la supervisión también del apóstol Julio Escobar, porque hablar de Tribu de Judá es hablar del apóstol Julio Escobar, la pastora Levilva de Escobar, y toda esta hermosa visión y herramienta que nos ha dado. Desde un tiempo para acá, el Señor nos ha permitido, a través de su palabra, poder desafiarnos. Nos ha desafiado, simplemente nos ha desafiado a ir por más, a pelear desde lo establecido. Y Dorianny, lo que estamos comentando aquí entre cámaras, que ella ya lo va a compartir con ustedes, ha aprendido a pelear primeramente por ella, ha aprendido a pelear por su familia, por sus bendiciones, por sus hijos, por su matrimonio. Y eso es lo que queremos de alguna u otra forma que pueda quedar plasmado, y que todas las personas que estén allí puedan ver a la luz de este testimonio
lo que el Señor ha hecho en ella y que también lo puede hacer en usted. Desde hace un tiempo para acá llegó un ministerio en nuestras vidas, una herramienta, para quizás no estar hablando solamente de un ministerio específico, sino una herramienta puntual en el Señor, y es aprender a identificar contra qué o contra quién estamos luchando y cómo defendernos. Doriani, desde ese tiempo para acá, ¿qué fue lo primero que quizás identificaste cuando hablamos de esto? Estamos hablando desde hace 3 años, no desde tu conversión. Desde un tiempo para acá, ¿qué fue lo que sucedió en tu vida cuando llegó esta herramienta, cuando llegó esta palabra? Bueno, Cristo Libera ha sido de bendición de verdad a mi vida. Porque recuerdo que un día estaba en la iglesia, usted estaba predicando, y ese día se estaba hablando del temor y del miedo. Y wow, cada palabra que usted decía me identificaba, de verdad que mis emociones, tenía temor por todo, miedo en hablar en público, no podía expresar cualquier sentimiento en cualquier lugar o a cualquier persona, no lo podía expresar por temor y miedo. Y de verdad ese día le dije, wow, Señor, de verdad que el enemigo nos ha tenido cegado por mucho tiempo, y el Señor de verdad trató conmigo ese día, y ese día peleé y le dije al temor y al miedo que ya no lo quería más en mi vida. Fue expulsado y el Señor me trajo evidencia a mi vida. He pasado por situaciones y momentos en mi vida en el cual ese temor y mi miedo llegó. Por ejemplo, tuve un accidente de tránsito, el cual mi esposo iba manejando y la que frenaba era yo, y eso no es algo normal en nuestras vidas. Yo frenaba, metía la mano, eso es temor y miedo. Y cuando descubrí que eso era temor y miedo, wow, iba por las calles también, me robaron con pistola, y iba caminando a la calle y siempre veía, mirando a los lados, si me venía alguien persiguiendo. Eso es temor y miedo. Tenía un temor y miedo, me perseguía en mi vida. Ahora no, ahora ando confiada, ando caminando confiada, creyendo que Dios es el Todopoderoso, que Él es el que me lleva de la mano, que es el que me cubre con su sangre, y bueno, y tantas cosas de verdad que el Señor ha mostrado en mi vida, y su fidelidad que nos ha guardado a este tiempo, de verdad que es maravilloso. Amén, de verdad que sí. Lo importante de esto, lo que quizás nos gustaría recalcar, es que pudiéramos decir que tenemos un caminar con el Señor desde hace un tiempo X, cuando aceptamos a Jesús, y quizás vivimos todo ese tiempo en el Señor tolerando, ¿sí? Es lo que hemos hablado, nos amoldamos, nos acostumbramos y lo atribuimos a lo normal. Ejemplo, quizás de hablar de ese temor y ese miedo en tu inicio, o quizás en el mundo, para cualquier persona es normal, son cosas que pasan, porque estamos hablando de un reino, espiritualmente hablando, se está hablando de un reino, y hablar de ese reino espiritualmente tendríamos que visualizar por dónde entró, por dónde accesó. Entonces vemos que hay una puerta abierta a través del trauma. Es una puerta, parece mentira, pero muy utilizada por el reino de las tinieblas para destruir nuestras emociones, y nosotros nos vamos como que adaptando, ¿sí? En el caso quizás tuyo, Doriani, te fuiste adaptando a quizás, no saber cómo reaccionar a esto, hasta que llega la palabra, hasta que entiendes que es un reino que está operando en tu vida, y es lo que tú mencionas, que comienzas a pelear desde lo establecido, ¿sí? Y le hiciste frente y pudiste ver cambio en tu vida, evidencia. Hoy día, Doriani, ¿cómo te sientes después de poder identificar y haber destruido ese reino conforme a la palabra? De verdad que hoy me siento gozosa, hay paz en mi corazón, puedo andar tranquila, de destruir ese reino que me tenía paralizada para hacer cualquier actividad o cualquier cosa, o para expresarme. Me tenía muy paralizada ese reino, pero al descubrir que
que me estaba oprimiendo, eso oprimía mi pecho, había una opresión y eso estaba constante y esa opresión desapareció después de mi libertad en Cristo Libera. Amén. Y hoy día, bueno, nuestra hermana Doriani está atreviéndose a hacer cosas que quizás nunca imaginaba que las podía lograr hacer, y gracias a Dios y gracias a esa libertad que el Señor le dio a través de su palabra, hoy día podemos ver esas victorias. Desde allí, Doriani, desde allí comienza en todos nosotros, pero vamos a centrarnos en tu testimonio. Desde allí comienza un despertar, porque no solamente tu libertad, ahora viene comenzar a identificar qué es lo que estaba pasando en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tus finanzas y bueno, incluso tu cuerpo, porque has tenido evidencias, ¿no?, de lo que es la sanidad, dolores específicos que quizás te han venido y has podido hacerle frente desde la palabra, desde lo establecido, y has visto esos cambios. Antes de tocar el tema quizás de cómo has peleado por tu familia, quizás es importantísimo que nos hable de esa transición cuando has peleado por tu salud. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Quizás un dolor lo veías como normal antes y ahora desde la palabra pudiste pelear y ya no es quizás ir a un médico. No estamos hablando mal de los doctores, pero te has apropiado de la palabra y has visto evidencia. Cuéntanos de eso. Amén. Sí, yo por ejemplo vivía un dolor de columna que me dejaba paralizada por mucho tiempo. A veces pasaba 15 días o más en cama, a veces pasaba 15 días o menos hospitalizada, poniéndome calmante, haciéndome cualquier tipo de exámenes. Hasta hubo un momento que un doctor me dijo que tenía que operarme. Y cuando llega Cristo Libera a mi vida, pude identificar de dónde proviene el dolor y supe que era por maldiciones generacionales y pude pelear mi batalla y desde lo establecido lo expulsé. Y desde que llegó Cristo Libera a mi vida fui libre y no he padecido más de dolor en mi columna. Es más, cuando se quiere asomar, que me quiere dar la molestia, que yo sé, le digo, tú no me perteneces. Tu dolor de columna, tú te vas en el nombre de Jesús. Y me pongo a cuenta con el Señor y así se desaparece. No le dejo entrada, que me deje postrada, porque esa es una mentira del diablo. Cuando a mí se me reveló la palabra que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes celestiales de maldad, mire, esto ha sido indetenible. De verdad que constantemente ando luchando. Pasamos por circunstancias, sí, pero antes por esas circunstancias yo lloraba, ahora no. Ahora peleo desde lo establecido y el Señor nos da la victoria. Amén, amén. Y es tremendo lo que quizás estamos hablando de una maldición generacional, porque prácticamente lo que recordamos, ¿no? Tenemos parentescos familiares. Mi hermana Doriani es prima de mi esposa, ¿sí? Y familiarmente tenían un médico, ¿no?, de confianza que atacaba esa área de dolor de columna, que sí de cervical y todo ese tipo de asuntos. Y wow, desde que llega el Señor y peleas desde lo establecido, puedes ver la victoria. Es tremendo, es tremendo. Ya también vamos a tener la oportunidad de tener a mi esposa dando testimonio de lo que el Señor ha hecho a través también desde que creímos en la palabra del Señor y la aplicamos, y vemos cómo el Señor ha traído hermosa libertad. Vamos a compartir lo que el Señor te ha llevado a pelear por la familia. Cómo has llevado esta convicción que tú estás teniendo hoy día, que creemos en el Señor, que te ha dado resultado a ti y ha traído evidencia y testimonio a ti. Y ahora vamos en este particular a ver el plano familiar. ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Qué lograste ver en un momento? ¿Cómo le has compartido a tu familia? Claro, tu familia está viendo un testimonio, tu familia está viendo un cambio. ¿Qué ha sucedido en este panorama familiar desde que comenzaste de un tiempo para acá a identificar y a pelear desde lo establecido? Bueno, sí, antes de Cristo Libera, ¿verdad?
me la pasaba llorando por cualquier circunstancia, cualquier proceso que pasaba, y le preguntaba mucho al Señor el porqué de las cosas. El proceso en mi familia, bueno, antes de Cristo Libera, de verdad, por cualquier circunstancia, sea bien en mi matrimonio, con mis hijos, me la pasaba era llorando, me causaba dolor. Y cuando llegó Cristo Libera, me di cuenta de muchas cosas. Cuando digo muchas cosas, traigo otra vez la palabra cuando dice, ¿verdad?, que el enemigo a robar, a matar y a destruir. Y cuando esa palabra de verdad, cuando nosotros vivimos por la palabra que es revelada en nuestra vida es diferente. Cuando leemos la palabra, leerla por leerla, la leí y ya, pero no tiene ningún efecto en tu vida, es difícil avanzar. Y entonces a veces viene la pregunta, Señor, yo te sirvo, ¿y por qué me pasan tantas cosas? Señor, si yo te obedezco, ¿por qué me pasan tantas cosas? Y entonces no vemos ese mundo espiritual que se mueve, que se está moviendo y que quiere paralizarte, que quiere detener tus sueños, que quiere detener cualquier emprendimiento que tú quieras hacer. Está ahí el enemigo. Pero cuando vino Cristo Libera, ¿verdad?, a nuestras vidas, llegó Cristo Libera a nuestras vidas, fue de bendición, porque cuando uno pelea desde lo establecido, con el que te quiere robar los sueños, con el que te quiere paralizar, con el que quiere traer pleito, contiendas a tu familia, con el que quiere venir a traer enfermedades, ¿verdad? Entonces tú te das cuenta de que el Señor te respalda. Y cuando tú declaras la palabra, el enemigo tiene que obedecer y salir de tu entorno, de donde tú estás, porque el Señor nos ha dado autoridad. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales de autoridad. Y entonces cuando eso se revela, ¿verdad?, algo tiene que suceder en tu familia, algo tiene que cambiar y tienes que ver evidencia de por lo cual tú peleas. Es algo maravilloso, de verdad. Amén, de verdad estamos convencidos de esto, estamos convencidos de las evidencias, las hemos visto y de verdad nos ha cambiado, así es, nos ha transformado. Es por eso que creemos que hay una necesidad de transmitir cada palabra, cada detalle de lo que Dios está haciendo. Claro, no tendríamos el tiempo para hablar de todos los testimonios que ha hecho de forma personal, pero por lo menos podemos ver un escenario que ha sucedido en tu familia y ahora tu enfoque y cómo has declarado la palabra y las evidencias que han visto. Yo sé que hay mucha evidencia a nivel familiar, desde tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas. Yo sé que hay mucha, pero hay una en particular que nos gustaría resaltar. Tienes 3 hermosos hijos, tu hijo mayor, Gianfranco Peña, Antonella y Máximo, igual a su padre, Maximito, como se le conoce. 3 hermosos hijos. Algo sucede que te lleva a pelear de una forma específica. Claro, has peleado por toda tu familia, has orado por toda tu familia, has soltado la palabra por toda tu familia. Pero hay algo en particular que a nivel familiar sucedió y en un momento específico afectó tu vida, la de tu esposo y en particular también la de tus hijos, o en este particular, en uno en especial, de Gianfranco. Vamos a hablar un momento de Gianfranco. Para dar una antesala de todo esto, estamos hablando de Gianfranco Peña, uno de los hijos de mi hermana. Se desenvuelve en el medio deportivo, especialmente en el béisbol, desde su infancia. Hablar de Dorian y Máximo Peña es hablar de bate pelota, ¿no? Como una oportunidad, la propaganda de Bo Abreu. Del campo, del béisbol, de criollitos y de toda esta, de sueños. Incluso hablar del béisbol, como cualquier otro deporte, es hablar de sueños, es hablar de metas, en este particular de un joven, y también que envuelve a la familia, ¿sí? Sucedió algo en Gianfranco. Cuéntanos por un momento, antes de llegar a la forma de pelear por él, cuéntanos esa trayectoria en particular de tu hijo mayor, de Gianfranco, cómo se desenvolvió en el béisbol y los sueños y las metas que tenía en una oportunidad
específica. Bueno, Gianfranco juega béisbol desde los 4 años. Desde los 4 años de edad entró a un campo, a un bate, una pelota. Desde muy pequeño, de verdad, su pasión por la pelota bueno, pues él le encanta. Desde pequeño él andaba con guantes, con una pelota, jugando, papá, mamá, jugar, y bueno, y entró así a jugar béisbol a los 4 años, de verdad, desde esa edad ha sido muy destacado, así fue a nacionales, fue a Copa de Oro, él tuvo invitación por un mundial, fue a un mundial, en el cual siempre sobresalía, y él trabajaba para una firma. Su meta o no meta, porque yo creo que es cuando uno estudia, que uno se prepara en la universidad, ¿verdad? Entonces, para graduarte, y yo creo que así es el béisbol, es una disciplina en cual tú te practicas día a día, te esfuerzas, te paras temprano, haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Para mantenerte, y así lo hacía mi hijo, día a día. Trabajaba para llegar, ¿verdad? a esa meta, que es una firma. Qué bueno, profesional. Qué bueno. Sí, qué bueno. Quizás cualquier persona que nos pueda estar escuchando, y estamos hablando de un trasfondo espiritual, y estamos hablando de pelear desde lo establecido, ahora estamos entrando en una etapa como que wow, ¿qué es esto? El deporte. Pero hay algo que sucedió, una evidencia que sucedió particularmente aquí, a través del plano deportivo. Como tú bien lo mencionas, tu hijo, en ese particular, tu hijo mayor, se apasionó, y ustedes como padres, bueno, lo apoyaron desde el inicio y lo siguen apoyando. No solamente ustedes, toda la familia vieron que sobresalió, todos los logros, todo lo que pudo alcanzar, el talento que tiene, que es algo natural en él, ese talento que, bueno, es como quien dice, naces para esto, ¿no? El propósito por el cual tú existes. Y llega un momento específico, ya que tu hijo llega a una edad que es como que, wow, es la edad donde se desenvuelve la parte ya, un paso a un sueño, a la parte profesional. Sucedió algo, y es lo que queremos recalcar en este trasfondo espiritual. Sucedió algo. Tu hijo, aún con todo el talento, con todas las proyecciones, y comenzar a buscar esta firma o este paso importante, por más que tenía el talento y la capacidad, no terminaba de llegar. O sea, ¿cómo fue ese proceso a nivel familiar? Mire, ese proceso, bueno, llegaron los 16 años, y a los 16 años es la firma, ¿verdad? Es la firma. Mi hijo cumplió 16 años y eso no llegó. Mi hijo pasó por academia en academia, pero lo más cumbre de todo esto, que cada vez que él entraba, él estaba en una academia, cuando ya le estaban haciendo seguimiento a él se enfermaba. Cuando ya estaba en una etapa que ya, mira, ya te vamos a ver, mira, tal día te vamos a ver, tal día vamos a chequear, y cuando llegaban esos días, yo le decía, hijo, ya está más cerca, vamos a seguir creyendo y confiando en el Señor, que Dios es el que lo hace, ya estás más cerca. Y cuando llegaba a esa cercanía, se enfermaba, se enfermó de mononucleosis. En la primera academia se enfermó de mononucleosis, lo botaron. De ahí lo botaron porque tuvo casi 3 meses de reposo, y cuando volvió tenía que comenzar otra vez desde cero a prepararse. Y bueno, yo le siempre, con mi fe por delante, decía, tranquilo hijo, que algo bueno viene, el Señor algo te tiene preparado para ti, y siempre con esa palabra de fe, con esa palabra de aliento. Y fue a otra academia. En la otra academia, cuando ya le están haciendo seguimiento otra vez, le dio una enfermedad que se llama pitiriasis aguda en todo el cuerpo. Eso fue horrible, porque eso es como un hongo que le salió desde de la nada. De la nada. Y llegaba desde la cabeza
a los pies. Y llegaba siempre en momentos específicos donde tenía que una organización tener que ver con él. Exacto. Es lo tremendo, es lo que estamos trayendo. No, lo que estamos trayendo es una realidad que nuestra hermana Dorian y toda su familia experimentó. Y creo que muchas personas se pueden identificar, no solamente en el ámbito deportivo, o sea, no estamos promocionando el ámbito o quizás cómo se cumplen los sueños. No se trata de eso, sino que estamos hablando de una realidad y de un evento que marcó en este particular la familia. O sea, estaban siendo atacados, y el detalle de lo que vemos que se repitió en más de una oportunidad cuando no lograba alcanzar en este caso por las enfermedades, es que sin darnos cuenta, al ignorar y el desconocer este trasfondo que existe y de dónde están viniendo las cosas, nos conformamos, nos adaptamos y decimos, bueno, está bien. Yo he escuchado mucho decir en este ámbito deportivo es cuestión de suerte. Yo he escuchado mucho decir, bueno, así es la vida. Y sin darnos cuenta nos ajustamos. Y si nos ajustamos, queda la frustración en tu hijo y queda quizás lo que está sucediendo en tu familia, que ojo con esto, no se va a detener, sino que va a seguir atacando. Pero en este particular, Gianfranco, verá, como vemos, quizás no logró alcanzar sus metas con todo su talento, con todo su entrenamiento, con toda su capacidad y con todo lo que le gustaba hacer. No lo lograba, no lo alcanzaba. Pero ahora llega la herramienta puntual a tu vida. Y comenzamos a ver, digo comenzamos porque comenzamos a identificar todos a nivel desde lo establecido, que hay cosas que están sucediendo que no son normales, sino que tienen que ver con un trasfondo espiritual. Y es aquí donde entra la escena, ¿no? Comenzamos a identificar y comienzas a hablar con tu hijo en esta línea. ¿Cómo fue que recuerdas cómo fue esa conversación o esa transición que tenías allí ya en la conversación con tu hijo de este tema? Bueno, ya cuando llega Cristo Libera a nuestras vidas, apóstol, yo empecé a identificar el por qué mi hijo pasaba por varias academias y se enfermaba. Y supe que era un plan del enemigo para detener. El enemigo lo que quiere es detener tus sueños, tus planes, tus metas. Él fue a detener y a destruir. Y ya mi hijo con 19 años de edad, ¿verdad? Voy a cómo le empecé a decir, le empecé a explicar a mi hijo y a mi esposo lo de Cristo Libera. Empecé a explicarles las puertas y cómo se mueve el enemigo en un entorno espiritual, que a veces que creemos que tenemos personas a nuestro alrededor que son buenas, que nos parecen que vemos buenas caras, buen trato, y a veces personas que regalan y a veces no sabemos con qué intención nos regalan las cosas o con qué intención nos dicen las cosas o con qué intención te van a visitar a tu casa. O sea, mire, uno tiene, cuando se llega a Cristo Libera nuestras vidas, uno se da cuenta de tantas cosas, pero de tantas cosas que se te quita así como, se quita el velo de nuestros ojos, se quita lo que nos tiene cegado y no podemos ver aún más allá en lo espiritual. Y entonces yo comienzo con ellos a tratar con ellos y ellos acceden a la invitación a pasar por liberación. O sea, nos damos cuenta de que no es normal. O sea, todo llega porque se dan cuenta que no solamente por el talento, por la capacidad y porque sea su hijo, sino que se dan cuenta de que, número uno, no luchamos contra carne y sangre. Número dos, hay ciertas cosas que quizás tengan que colocarse en orden para que Dios pueda cumplir su propósito. Porque si tú intentas alcanzar tus metas y tus proyectos desde tu esfuerzo, sí lo logras. Y es más, en este ámbito deportivo he visto muchas personas que simplemente con el talento
pero el detalle es, no estamos hablando de una firma, estamos hablando del cumplimiento de tu propósito, y el propósito viene diseñado por Dios. Entonces se dan cuenta de que no es normal, y tú comienzas a hablarle a tu familia en este ámbito de que hay cosas que se mueven en el ámbito espiritual. Claro, me imagino que como toda persona que pueda estar escuchando en este momento, quizás lo puede tornar de religioso, de que como hay un desconocimiento del mundo espiritual. Pero lo importante y lo lindo de todo esto es que tu esposo y tu hijo ceden ¿a qué? A tener una asesoría, a conversar del tema. Y recuerdo en este particular que tuvieron una cita en la iglesia y fueron como familia a conversar el tema que estaba trayendo frustración a su hijo, porque ya tener 19 años es imposible en el ámbito, por lo menos nosotros estamos aquí en Venezuela, y los que conocen la materia, los que conocen el deporte, saben que quizás un joven de 19 años como que ya no es muy visto, ¿no? Ya como que se pierde las posibilidades, ¿no? Hablando en este particular. Recuerdo que en esa asesoría que se hizo con tu familia, cuando te escuchan y se dan una oportunidad de bueno, vamos a ver qué sucede, qué pasa, llegan a la iglesia y vemos que en esa asesoría por lo menos tu esposo y tu hijo le dan la oportunidad no solo a que se ore por ellos, o sea, no se trata de bueno, una pócima, un secreto, no. Dieron la oportunidad, número uno, de reconocer el sacrificio de Jesús. Entendieron en una asesoría que se hizo con ellos el trasfondo que existe y los ataques que puedan venir, no solamente en la parte que estaba sucediendo con las metas de tu hijo en particular, no, sino el trasfondo que puede existir. Aquí quizás mi hermana Doriane ha mencionado puertas y bueno, eso lo vamos a ir aclarando en temas específicos de cómo es que ellos están trabajando y cómo operan. Pero en el tema en particular se dieron la oportunidad de reconciliarse con Jesús, de aceptar a Jesús, de pedir perdón, y allí desde lo que conocemos en la palabra, desde lo establecido, se comienzan a destruir reinos, tanto en tu esposo, tanto en tu hijo, y eso fue una gran victoria. A nivel familiar fue una gran victoria. Pero basándonos en el testimonio que estamos hablando de la evidencia de tu hijo en particular, el tratar con tu esposo, claro, ya habíamos tratado contigo como tú bien lo expresaste. Ahora, el tratar con tu esposo y el tratar en este particular con tu hijo Gianfranco, o sea, podemos ver que hubo algo en específico puntual. No vamos a mencionar todo, estaba siendo atacado de diferentes áreas, aun cuando era un joven, ¿no? Por los derechos legales que habían allí. Pero vemos algo en particular que era la brujería, ¿sí? Estamos hablando, y este canal está hablando de lo que es lo que sucede y cómo opera el mundo espiritual. Y la brujería, queramos o no, es algo que sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, se ha abierto la puerta a través del pecado, el derecho legal, y envían, ¿sí?, muchas veces muchos demonios de brujería, y sin darnos cuenta hacen daños. En este particular a Gianfranco, ¿sí?, estaban destruyéndole su vida, no solamente sus planes, sus sueños, sus metas. Esto no tiene nada que ver si firmaste o no firmaste, lo hemos repetido en minutos atrás. Esto se trata de que había un plan de destrucción, y como lo que más le apasionaba a tu hijo en este particular, o lo que le apasiona es el deporte, había ese reino que estaba operando allí en tu hijo Gianfranco, que gracias a Dios, gracias a que aceptó a Jesús, gracias a que se arrepintió, gracias a la reconciliación, gracias a la autoridad de Jesús y el poder de Dios y a las herramientas, se destruye ese reino de brujería en particular, que era lo que más estaba operando. Y quiero, antes de darte la palabra de lo que sucedió después de su liberación, quiero que visualicemos esto. ¿Por qué? Porque en la parte deportiva, y tú que te mueves en este mundo, porque no solamente Gianfranco, sino que tu hijo Máximo también juega este deporte, ¿no? En la parte deportiva se ignora mucho de este mundo espiritual y todo lo que sucede en los jóvenes, lo que es la parte de la brujería, e incluso parece mentira,
tras cámaras hablábamos de esto y vemos cómo la brujería es como que la ayuda que le ofrecen a cualquier joven para alcanzar sus sueños y para alcanzar sus metas. Para hablar de verdad con transparencia y nos quitemos quizás el asombro, ¿no? Entendemos que lo que más se mueve en la parte deportiva, por lo menos el béisbol, es la santería. Y vemos muchas personas que han alcanzado y abiertamente hablan de su fe o de su religión X. Y muchos jóvenes con el sueño y el anhelo de llegar a ser como X personas, vemos cómo buscan quizás la misma ayuda que entre comillas supuestamente tuvo la otra persona. Ok, para no alargar este asunto, vemos cómo se destruyó Dorianne. En ese particular, en tu esposo y en tu hijo, hubo una destrucción de reinos y hubo una evidencia de la fe en Jesús. ¿Qué sucedió después de ese momento en particular, cuando tu familia o tu esposo y tu hijo aceptan a Jesús y pasan y creen en la evidencia de Jesús? ¿Qué sucedió en tu familia, en especial en Gianfranco? Bueno, después que pasó ese proceso, ¿verdad? De que fuimos a la iglesia a asesorarnos y ellos aceptaron la ayuda, de verdad que después, a los meses le llegó, lo invitaron a una academia, de verdad, y fue de bendición. Esa academia tenía como 2 meses practicando. De repente llegó el dueño, de verdad, que fue parte de este propósito, de verdad que yo bendigo su vida donde quiera que esté. Y llegó el dueño de la academia y nos llama y nos dice: Gianfranco, que se arregle para tal fecha que me lo llevo para Dominicana. Eso me acuerdo yo que fue un 1 de noviembre que se fue mi hijo a Dominicana. Y mire, a veces hay peloteros que se van para Dominicana y duran 3, 4 años en búsqueda de una meta, de una firma. Y a mi hijo en meses, de verdad que cuando le creemos al Señor, el Señor obra. Y Gianfranco se fue el 1 de noviembre. Gianfranco en febrero, me acuerdo yo que ese día nos llamó y me dijo: mamá, listo, lo logré. De verdad que ese día fue para nosotros de bendición. Fue una victoria porque es como dice el apóstol, es parte de un propósito. Porque a lo mejor si no fuese llegado Cristo Libera a nuestra vida, yo digo que mi hijo fuese uno más que no lo hubiese logrado, estuviese por ahí, de verdad, yo no sé, haciendo qué. Y de verdad que porque ese era un anhelo que él tenía en su corazón. Y cuando vimos ese rompimiento en mi hijo, que nosotros lo creímos y caminamos por fe, en pocos meses, noviembre, diciembre, enero, pasaron 4 meses cuando nosotros recibimos la noticia que mi hijo ya lo habían visto. Y ya en marzo, me acuerdo yo que ya la firma, listo, si no me equivoco, el 15 de marzo, mamá, el 15 de marzo es mi firma. Y ese día, de verdad, le expreso cómo lloré, cómo le di la gloria al Señor, aunque claro, es todos los días, pero Señor, le dije: gracias, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, tú eres fiel y justo. Y cuando, de verdad, cuando nosotros le creemos al Señor, todas las cosas es diferente. Y hoy por mi hijo todavía está, de verdad, está en su organización, tiene su trabajo, es un trabajo, y es parte pues del anhelo de su corazón cumplido, y creo que esto viene por más. Amén, amén. De verdad que sí. Esto transformó su vida a nivel familiar. Vimos la evidencia, se abrieron las puertas. O sea, hubo un rompimiento, creyeron en Jesús, se destruyó lo que estaba operando, que no tenía que seguir haciéndole daño, y vimos que se abrió una puerta. Claro está, tu hijo todavía no lo ha alcanzado todo, sí. Está esforzándose, está luchando, está trabajando duro, preparándose cada día. Y claro, pero la puerta, lo importante es que la puerta que estaba cerrada logró abrirse gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, de ahí en adelante, Dorianne,
¿cómo ha sido ya tu transición con tus otros hijos? Tu lucha con tus otros hijos. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pastor, yo creo que ya el enemigo no me va a engañar. No me va a engañar porque ahora mi pelea es diferente con ellos desde lo establecido. Ahora, cuando le sucede algo, yo voy al Señor, a los pies de Cristo, que Él es el que me ayuda, es el que pelea por mí, por mi familia. Cuando yo le creo al Señor y voy a mi pelea, a lo que está escrito, a lo que está establecido, y creyendo que el Señor me da la victoria, el Señor nos responde de verdad, y yo me siento gozosa y privilegiada de ser hija del Rey. Amén. ¿Has visto evidencia también en tus otros hijos, Antonella, Máximo, que también tiene una corta edad, pero que también le gusta el deporte, que también se está trabajando? Tiene el ejemplo en este particular de su hermano mayor, de que ya alcanzó una meta y bueno, ya él se está proyectando también para eso. Pero ahora lo bueno de todo esto es que ya tú te convenciste de cómo pelear, de cómo establecerlo. Y bueno, estás en esa etapa, ¿no? ¿Has visto evidencia desde ya, por lo menos en Maximito, has peleado desde lo establecido y ya has visto una evidencia en él de lo que el Señor está haciendo? Sí, bueno, de verdad que cuando ahora mi hijo Máximo o Antonella pasan por cualquier circunstancia, por ejemplo, por lo que pasó mi hijo Gianfranco, por ejemplo, por enfermedad, tienen algún dolor, y yo oro por ellos desde lo establecido, con la autoridad que me dio el Señor, porque como madre, primeramente como madre, y con la autoridad que me da el Señor, ¿verdad? Porque y oro en ellos. Por ejemplo, Máximo y Antonella, ellos cuando se sienten mal, mamá, necesito que ores por mí, porque me duele la cabeza. O por ejemplo, a Antonella en estos días le salió una erupción en el cuerpo, y como para mí ya nada es normal, yo oro creyendo que el Señor hace la obra. Le oré a mi hija y no le di nada y no le eché nada, solo oré declarando la palabra sobre ella, creyendo que Jesús ya se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y venció. Y le oré y a mi hija se le desaparecieron los granitos como una erupción que tenía en el cuerpo, y no le eché nada. Gloria a Dios, de verdad que le damos gracias a Dios por el testimonio de nuestra hermana Dorianni, por las evidencias que ha tenido. Quizás no nos alcanzaría el tiempo porque quizás no hemos hablado de tu forma de pelear en tu matrimonio, ¿no? Y los cambios que has visto también en tu esposo y las bendiciones que ha tenido a nivel familiar en tu matrimonio. Incluso nos faltaría el tiempo para hablar también de las bendiciones y evidencias que has tenido en lo económico y tu forma de pelear y todo eso. Pero bueno, estamos viendo de verdad un testimonio vivo de lo que es pelear por lo establecido. Vimos un antes y un después, por lo menos quizás enfocándonos en esta evidencia en particular de tu hijo mayor, de lo que sucedió, de lo que les afectó, de lo que los hizo daño, de que por momentos lo toleraron, lo soportaron, no supieron cómo enfrentarlo. Y luego vemos el cambio que tú estás mencionando, cuando tú peleas, cuando le hablaste, cuando lo llevaste a Jesús, cuando ellos se dan la oportunidad, y vemos cómo se abre la puerta. Y hoy día eso trajo, claro, un cambio, no solamente en tu hijo, sino también en tu esposo, y bueno, un cambio en tu familia y ya la forma que estás peleando en tu familia. Mis hermanos, lo que le estamos transmitiendo a ustedes es una realidad. Estamos hablando de que cuando tú puedes identificar contra qué estás luchando o contra quién estás luchando, que muchas de las cosas que suceden no son normales, como se dicen, y que cuando tú ejerces tu fe, porque vemos que aquí lo que estamos haciendo es ejercitar la fe. No estamos faltándole a nadie diciéndole, bueno, esto no está bien y en el nombre de Jesús tienes que salir de mi vida. Al contrario, estamos creyendo y nos mantenemos aferrados en lo que sucedió en la cruz del Calvario, y podemos ver evidencia y podemos ver cambio. En este particular, Dorianni muestra las evidencias de lo que pasó primeramente en su vida y bueno, en toda su familia, ¿sí? Y es lo que queremos transmitirle a cada uno de ustedes. Tú que me estás escuchando,
que tú puedas de alguna u otra forma analizar todo esto. Y si quizás hay alguna persona que siente que hay cosas que saben que no son normales, tú también puedes pelear desde lo establecido. Tú también le puedes creer a Jesús, tú también puedes ver las evidencias. Doriani, para finalizar ya con este testimonio impactante de las bendiciones que has visto a través de Jesús, de su palabra y de tu fe, ¿qué palabras les dirías a estas personas que tú sabes que te van a escuchar, que tú sabes que te van a ver? Porque nuestro corazón arde esa pasión para que no solamente nos vean, ni nos recomienden solamente, no, sino para que Jesús pueda hacer la obra en sus vidas. ¿Qué palabra tienes para decirle a toda esta hermosa audiencia que tenemos a través de este canal Tribu de Judá? Amén. Bueno, yo le digo de verdad que hay un Dios grande, todopoderoso, un Dios que murió por ti y por mí, un Dios que está ahí a tu lado. Él no te ha dejado ni te ha olvidado. Él está ahí esperando tu oración, tu clamor, tu disposición, que disponga tu corazón. Mira, solo nada más con disponer tu corazón, el Señor va a obrar. Y a los padres que nos están viendo en este momento, de verdad, oren por sus hijos. Oren por cualquier situación que estén pasando sus hijos. Oren por ellos, peleen la batalla, que yo sé que el Señor, peleen la batalla en el nombre de Jesús, porque yo sé que el Señor le va a dar la victoria. Oren por su generación, porque a todos los que le creemos, el Señor nos dio autoridad y Él nos dio para pelear por nuestra generación, por nuestro ADN, por lo que nos pertenece. No nos lo dejemos robar, porque el enemigo fue a matar, a hurtar y a destruir. Creemos que existe de verdad eso, lo sobrenatural, lo que no ves existe, y nosotros tenemos que estar al pendiente y creyéndole al Señor. De verdad, créele a Jesús y verás las grandes maravillas que Él hace. Las evidencias te hacen ir por más, te hacen pelear por tu familia y por cada detalle, de verdad, por cada detalle, porque cada día a veces pasamos por circunstancias que tenemos que orar y pelear nuestra batalla, y el Señor nos da la victoria. Amén. De verdad que sí, estamos convencidos de eso. Agradecemos por la vida de Doriani, agradecemos por todas las personas que forman parte de este hermoso equipo de trabajo y que nos dan la fuerza para nosotros seguir transmitiendo este testimonio. De verdad, mi hermano, tú que estás allí, bendecimos tu vida. Créele a Jesús, cree que el Señor también pagó por ti en la cruz. Comienza a pelear desde lo establecido. A través de este canal Tribu de Judá te vamos a dar herramientas puntuales. Si este video, este testimonio te interesa y quizás no has visto el resto del material que tenemos por allí, tenemos unos temas interesantes, y más que temas, una impartición muy importantísima que tiene que ver con el trasfondo espiritual, pero vamos a ir por más. De verdad, agradecemos por nuestra cobertura, humanamente hablando. Agradecemos por la vida del apóstol Julio, porque como pastor ahora quiero hablarte y te digo, Doriani forma parte de nuestra congregación desde hace 11 años, y nosotros como pastores vemos quizás que nuestros congregantes y nuestros líderes están pasando por situaciones específicas, y ellos tienen una situación familiar que les está afectando, y quizás nosotros no sabemos cómo poder ayudarle. Claro, oramos. Todo pastor que esté escuchando, todo hermano en Cristo que esté escuchando, oramos. Pero muchas veces oramos basado a veces en una emoción, o dejamos a un lado el fundamento. Pero cuando tú puedes unirte al fundamento, al propósito, a la palabra, y tomar las armas, y bueno, gracias a Dios por estas herramientas, vemos los resultados, porque está escrito y porque está establecido. Y esto es lo que ha pasado en nuestras vidas. Esto fue lo que sucedió particularmente en la vida de nuestra hermana Doriani. Pero como les digo,
vamos a tener muchos más testimonios y muchas más imparticiones, creyendo que el Señor te va a bendecir. Así que, mis hermanos, bendigo su vida. Si no te has suscrito, hazlo, ahí mismo lo puedes hacer. Recomienda este video, compártelo, no te quedes con esto. Creemos en el Señor que podemos llegar a muchas personas más y que muchas personas pueden creer en Jesús. Bendiga la vida de sus hijos, bendiga la vida de sus hijos, bendiga su matrimonio, bendiga. Mire, nosotros tenemos el poder para bendecir y para maldecir. Y cambie, de verdad, cambie su forma de expresarse hacia sus hijos, hacia su esposo, para que usted vea que todo su entorno va a cambiar. De verdad, yo bendigo la vida de mi esposo, que ha sido de gran apoyo para mí, para con mis hijos. De verdad que yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, gracias de verdad por escucharnos. Y gracias, mil gracias. Amén. Contentos, pero no conformes. así. Vamos por más. Dios le bendiga.